Fuerza Popular cree además que suspenderme le permite llamar al accesitario. Busca llamar al accesitario para recomponer a como dé lugar su mayoría absoluta. Artículo 99 de la Constitución Política del Perú. Corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso al Presidente de la República, a los representantes al Congreso, a los ministros de Estado, a los miembros del Tribunal Constitucional, a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, a los vocales de la Corte Suprema, a los fiscales supremos, al Defensor del Pueblo y al Contralor General por infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta 5 años después de que hayan cesado. Si antes se violó la ley, es legítimo volver a violarla. Son violadores de la Constitución. Artículo 100 de la Constitución Política del Perú. Corresponde al Congreso, sin participación de la Comisión Permanente, suspender o no al funcionario acusado o inhabilitarlo para el ejercicio de la función pública hasta por 10 años o destituirlo de su función sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad. El acusado tiene derecho, en este trámite, a la defensa por sí mismo y con asistencia de abogados ante la Comisión Permanente y ante el Pleno del Congreso. En caso de resolución acusatoria de contenido penal, el fiscal de la Nación formula denuncia ante la Corte Suprema en el plazo de 5 años. El vocal supremo abre la instrucción correspondiente. La sentencia absolutoria de la Corte Suprema devuelve al acusado sus derechos políticos. La sentencia absolutoria de la Corte Suprema devuelve al acusado sus derechos políticos. Los términos de la denuncia fiscal y del auto apertorio de instrucción no pueden exceder ni reducir los términos de la acusación del Congreso. Vamos a proceder a votar individualmente y por separado las infracciones constitucionales y delitos en ejercicio de la función. Eso ya estaba previsto para esta votación. Esta destitución 10 de votos a favor, 5 en contra. la destitución para el congresista Kenji Fujimori. Actuados del presente proceso, se cuestiona al fiscal por su proceder contra el texto claro y expreso de la ley. El artículo 81, competencia de los fiscales supremos. De los fiscales supremos, uno atiende los asuntos penales, otro los civiles y el tercero interviene en los procesos contenciosos administrativos de acuerdo con su respectiva especialidad y lo dispuesto en la presente ley y su reglamento. Lamentablemente lo que hemos visto es absolutamente inaceptable y la Junta de Portavoces ha tomado decisiones que son importantes. Más allá de rechazar, como digo, nosotros vamos a iniciar el proceso de denuncia constitucional, es decir, el desafuero, aprobado además por mayoría. El fiscal debió proceder, según el artículo 66, Ley Orgánica del Ministerio Público. Son atribuciones del fiscal de la Nación. 1. Ejercitar ante el Tribunal Constitucional la acción de inconstitucionalidad. 2. Ejercitar ante la Sala de la Corte Suprema que corresponda las acciones civiles y penales a que hubiere lugar contra los altos funcionarios señalados en el artículo 99 de la Constitución Política del Estado, previa resolución acusatoria del Congreso. Ley número 27362. Ley que deja sin efecto la homologación de los magistrados titulares y provisionales del Poder Judicial y del Ministerio Público. En el artículo 37, el fiscal de la Nación y los fiscales supremos titulares constituyen la Junta de Fiscales Supremos. El fiscal de la Nación es elegido por la Junta de Fiscales Supremos entre sus miembros por un periodo de 3 años, prorrogable por reelección solo por otros 2. El artículo 37 no puede atentar contra el artículo 81 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. En esta situación se define como infracción contra el artículo 81
Contamos a esta hora que la Comisión Permanente del Congreso ha aprobado el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que recomienda el desafuero de Kenji Fujimori. Bienvenido, Ramírez. En este proceso se demuestra el desconocimiento de jerarquías de leyes por parte de las principales autoridades del país, según lo establece en el artículo 51 de la Constitución Política del Perú, el artículo 138, el artículo 139 y el artículo 38 de la Constitución Política del Perú. Asimismo, el artículo 93 de la Constitución Política del Perú define: el congresista o los congresistas no están sujetos a mandato imperativo, con lo cual se demuestra una infracción a la Constitución en el presente proceso y una infracción contra el artículo 81 de su propia ley orgánica del Ministerio Público, con lo cual está demostrado una infracción ante las principales leyes del Estado por las propias autoridades. Lo que corresponde a Fuerza Popular, seguro que los voceros lo responderán, pero quiero dejar constancia de algo que vi ayer y escuché de los señores ministros, y con todo respeto. Mezclar o confundir lo que todo parlamentario, todos los parlamentarios obviamente tienen que hacer, que representan a sus regiones, que es solicitar mejoras o horas, es absolutamente distinto a lo nauseabundo que hemos visto. Artículo 128, la responsabilidad de los ministros. Los ministros son individualmente responsables por sus propios actos y por los actos presidenciales que refrendan. Todos los ministros son solidariamente responsables por los actos delictivos o violatorios de la Constitución o de las leyes en que incurra el presidente de la República o que se acuerden en Consejo, aunque salven su voto, a no ser que renuncien inmediatamente. Artículo 102. Atribuciones del Congreso. Dar leyes y resoluciones legislativas, así como interpretar, modificar o derogar las existentes. Velar por el respeto de la Constitución y de las leyes y disponer lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad de los infractores. Quiero dirigirme a mi hermana Keiko y decirte, bueno, felicitaciones. Aquí tienes mi cabeza en bandeja y lo que se ha vivido el día de hoy ha sido totalmente nauseabundo. En el presente proceso, el artículo 139, inciso 3, garantía el debido proceso y tutela jurisdiccional. Lo que se le está imputando no está establecido como infracción a la Constitución. En este caso, los acusadores estarían levantando falso testimonio sobre la imputación efectuada. Asimismo, las autoridades están cometiendo infracción a la Constitución. Según los artículos, el artículo 37 no puede atentar contra el artículo 81 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Se demuestra en el siguiente proceso que para este proceso debió tener una resolución de la Corte Suprema donde se suspende la inmunidad parlamentaria de los acusados. En este caso, se debió tener una sesión en el Pleno para suspender o quitar la inmunidad parlamentaria, lo cual en este caso no se ha demostrado ni ejecutado. El Congreso de la República ha nombrado y reconocido a los congresistas accesitarios, los cuales debieron, según su proceder, acceder previa formalidad según la Constitución para estos casos, por lo cual se demuestra otra vez el desconocimiento de las leyes por parte de las principales autoridades del Estado, lo cual constituye una infracción a la Constitución Política del Perú, a los cuales las autoridades están obligadas a obedecer.